Si te dijera que existe una fórmula matemática exacta para generar riqueza infinita, una ecuación divina que cuando la aplicas correctamente puede multiplicar tu dinero sin límites, y que esta fórmula fue descubierta y revelada por Salomón, el hombre más sabio y rico de la historia, ¿me creerías? Lo más impactante es que esta no es una fórmula humana creada por economistas o matemáticos modernos. Es una ecuación divina que el mismo Dios reveló a Salomón y que está oculta en un salmo específico de la Biblia. Cuando entiendes los componentes exactos de esta fórmula y los aplicas en secuencia correcta, activas un proceso de multiplicación exponencial que desafía toda lógica financiera convencional. Durante más de 3000 años, esta fórmula ha permanecido oculta en las Escrituras, esperando ser descifrada por quienes tienen ojos para ver y oídos para escuchar. Los grandes magnates de la historia no se hicieron ricos por casualidad o solo por trabajo duro. Conocían secretos, fórmulas, ecuaciones específicas que activaban abundancia automática. Si sientes que necesitas conocer la fórmula exacta que puede generar riqueza infinita en tu vida, suscríbete a este canal ahora mismo. Porque vamos a descifrar la ecuación divina más poderosa jamás revelada, y necesitas tener acceso a esta sabiduría matemática celestial cada vez que la necesites. Piensa en esto por un momento, Salomón no solo era rico, era estratégicamente próspero de manera exponencial. Sus ingresos anuales equivalían a más de 25 toneladas de oro. Tenía 1.400 carros, 12.000 jinetes, flotas comerciales que traían riquezas de todo el mundo conocido. ¿Cómo logró esta multiplicación matemática de recursos? Antes de revelar esta fórmula sagrada, consagremos nuestro entendimiento, Padre Celestial, así como revelaste a Salomón los secretos de la multiplicación divina. Revélanos ahora la fórmula oculta que puede activar riqueza infinita. Que podamos entender los misterios matemáticos de tu reino. En el nombre de Jesús, amén. La respuesta está en una fórmula divina que Dios le dio a Salomón, una ecuación espiritual con componentes específicos que cuando se combinan correctamente, generan lo que los matemáticos llamarían crecimiento exponencial infinito. Esta fórmula no viola las leyes de la física, las trasciende operando en dimensiones espirituales que influyen directamente en la realidad material. Los estudios modernos de física cuántica han confirmado que la realidad responde a frecuencias específicas, que los pensamientos y palabras tienen poder creativo medible. Que existe una conexión directa entre el reino espiritual y el mundo material. Salomón conocía esta ciencia divina 3000 años antes que la ciencia moderna la descubriera. En este video revolucionario vas a descubrir exactamente cuál es esa fórmula divina de riqueza infinita, en qué salmo específico está oculta, cuáles son los componentes exactos que debes activar. Y por qué cuando los aplicas en la secuencia correcta, automáticamente inicias un proceso de multiplicación que puede continuar indefinidamente según las leyes espirituales que Dios estableció en el universo. Sé exactamente lo que se siente cuando tus finanzas parecen estar atrapadas en una ecuación de escasez, donde no importa cuánto trabajes o cuánto te esfuerces, siempre obtienes los mismos resultados limitados. Es como si estuvieras usando una fórmula matemática incorrecta que solo puede producir pobreza y limitaciones. Conozco esa frustración de ver que algunos parecen tener acceso a una fórmula secreta de prosperidad mientras tú usas métodos tradicionales que solo generan supervivencia financiera. Es esa sensación de que debe haber un código que no conoces, una ecuación que otros aplican pero que permanece oculta para ti. Entiendo ese agotamiento de probar estrategias financieras convencionales, trabajar más horas, ahorrar más dinero, buscar mejores empleos. Pero siempre obtener resultados lineales limitados en lugar de crecimiento exponencial ilimitado. Es como usar matemáticas básicas cuando necesitas cálculo avanzado. Y precisamente por eso necesitamos acudir al único que conoce las fórmulas exactas del universo, Señor Jesús, tú que creaste las leyes matemáticas que gobiernan toda abundancia. Revélanos la fórmula correcta que necesitamos aplicar. Que no sigamos usando ecuaciones de escasez cuando tienes fórmulas de abundancia infinita. Amén. Pero aquí está la verdad que puede revolucionar tu comprensión financiera.
las Escrituras están llenas de fórmulas matemáticas divinas. Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando es una ecuación de multiplicación. Traed todos los diezmos, y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos es una fórmula de abundancia exponencial. El problema es que la mayoría de los creyentes leen estos versículos como promesas espirituales bonitas, sin entender que son fórmulas matemáticas literales con componentes específicos que deben aplicarse en secuencias exactas para activar resultados medibles. Deuteronomio 8 versículo 18 declara, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. La palabra hebrea para poder es koch, que significa fuerza, capacidad, pero también se refiere a fórmulas y métodos específicos. Dios te da las fórmulas exactas para generar riqueza. La diferencia entre los que prosperan exponencialmente y los que luchan financieramente no es suerte, no es solo trabajo duro, no es solo inteligencia. Es conocimiento de fórmulas correctas versus aplicación de ecuaciones incorrectas. Los matemáticos entienden que si usas la fórmula incorrecta, siempre obtendrás el resultado incorrecto, sin importar cuánto esfuerzo pongas en el cálculo. Si tu fórmula financiera está diseñada para escasez, solo podrás generar escasez. Pero si conoces y aplicas la fórmula de abundancia infinita, automáticamente comenzarás a generar abundancia infinita. Y aquí está lo que va a cambiar tu perspectiva para siempre. Salomón descubrió la fórmula más poderosa jamás revelada, una ecuación divina tan perfecta que cuando la aplicó correctamente, lo convirtió en el hombre más rico de la historia. Y esta fórmula está preservada exactamente en un salmo específico, esperando ser descifrada por quienes tengan fe para aplicarla. En los archivos más profundos de la sabiduría bíblica existe un descubrimiento que cambiará para siempre tu comprensión sobre cómo funciona realmente la abundancia en el universo. Salomón, además de ser el hombre más sabio, era también un matemático divino que descifró la ecuación exacta que Dios programó en la creación para generar riqueza infinita. Antes de revelar esta fórmula sagrada, preparemos nuestro entendimiento, Espíritu Santo, así como diste a Salomón sabiduría para entender los misterios del reino. Danos ahora la capacidad de comprender la fórmula divina que puede transformar nuestras finanzas para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Los estudios hebreos revelan que cuando Salomón pidió sabiduría a Dios, no solo recibió inteligencia general, sino acceso específico a lo que los antiguos llamaban Chokma Elohim, la sabiduría matemática de Dios. Esta sabiduría incluía las fórmulas exactas que gobiernan toda multiplicación en el universo material. La fórmula que Salomón descubrió tiene tres componentes esenciales que operan en secuencia específica para generar multiplicación infinita. No es casualidad que Salomón fuera próspero, fue aplicación científica de principios espirituales que trascienden las limitaciones de la economía humana. El primer elemento de esta fórmula divina requiere que te posiciones correctamente en relación con la fuente infinita de abundancia. Salomón entendió algo revolucionario, que para acceder a recursos infinitos, necesitas conectarte con el Dios infinito como la variable principal de tu ecuación financiera. No puedes aplicar fórmulas de infinitud desde posiciones de limitación. El segundo elemento involucra pronunciar palabras exactas que activan las leyes espirituales de multiplicación. Aquí está la clave, no cualquier oración funciona, sino fórmulas verbales precisas que resuenan con las frecuencias de abundancia que Dios estableció en el reino espiritual. Salomón sabía exactamente qué palabras usar para activar estas frecuencias divinas. El tercer elemento requiere que tu fe opere en dimensiones de infinitud, no en limitaciones humanas. Esto es crucial para entender, Salomón no esperaba abundancia normal o mejoras graduales. Él esperaba multiplicación que superara toda capacidad de medición convencional, porque entendía que Dios opera en dimensiones donde lo imposible es normal. Cuando estos tres componentes se combinan en la secuencia correcta, activan lo que la física cuántica moderna llama campo de posibilidades infinitas. Un estado donde las leyes materiales se subordinan a las leyes espirituales superiores. La fórmula completa está codificada en el Salmo 1 versículo 3,
donde dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Esta no es poesía, es una ecuación matemática precisa. Cuando analizas cada elemento de este versículo, descubres la fórmula exacta que Salomón aplicaba. La frase árbol plantado representa el posicionamiento correcto en relación con Dios como la fuente principal de abundancia. No estás dependiendo de recursos limitados, sino plantado por el Creador mismo en el lugar exacto para prosperar. La segunda parte, junto a corrientes de aguas, describe la conexión permanente con la fuente infinita de recursos. Las corrientes de agua nunca se agotan, siempre están fluyendo, siempre disponibles. Cuando entiendes que estás conectado a corrientes infinitas, tu perspectiva financiera cambia completamente de escasez a abundancia ilimitada. Y la promesa final, todo lo que hace, prosperará, es la garantía matemática de multiplicación exponencial. Nota que no dice algunas cosas o la mayoría de las cosas. Dice todo lo que emprendas será tocado por prosperidad divina cuando aplicas correctamente esta fórmula ancestral. Mientras nos preparamos para aplicar esta fórmula exacta, activemos nuestra fe matemática. Padre Celestial, declaramos que entendemos tu fórmula divina de multiplicación. Que podamos aplicar cada componente con precisión para experimentar la misma abundancia exponencial que bendijo a Salomón. Que nuestra fe opere en dimensiones de infinitud. Amén. Los físicos cuánticos han descubierto que el universo responde a intenciones específicas combinadas con emociones elevadas. Salomón conocía esta ciencia espiritual milenios antes que la ciencia moderna la confirmara. Sabía exactamente cómo programar el universo para abundancia infinita. Ahora voy a revelarte la fórmula exacta que Salomón descubrió y que está codificada en el Salmo 1 versículo 3. Esta no es solo una promesa espiritual, es una ecuación matemática divina con componentes específicos que cuando los activas en secuencia correcta, inician un proceso de multiplicación que puede continuar indefinidamente. La fórmula completa es, posicionamiento divino más conexión infinita más declaración específica igual a prosperidad exponencial ilimitada. Esta ecuación divina opera según leyes superiores que trascienden las limitaciones de la economía convencional. Antes de enseñarte la aplicación exacta, activemos la sabiduría de Salomón, Señor, así como diste a Salomón entendimiento para aplicar fórmulas divinas que generaron riqueza incomparable. Danos ahora la misma capacidad de aplicar correctamente esta ecuación sagrada. En el nombre de Jesús, amén. El primer paso de la fórmula requiere que declares en voz alta, soy como árbol plantado por Dios mismo. Esto no es metáfora, es posicionamiento científico en el campo cuántico de abundancia infinita. Estás programando tu realidad para operar desde la fuente ilimitada, no desde recursos limitados. Luego debes activar la conexión infinita declarando, estoy plantado junto a corrientes de aguas que nunca se agotan. Las corrientes de aguas representan flujo constante e infinito de recursos. Cuando declaras esto con fe, estás conectando tu sistema financiero personal con el sistema de abundancia universal que nunca se agota. Finalmente, completas la fórmula declarando, todo lo que hago prospera sin límites, porque opero con la fórmula divina de multiplicación infinita. Esta declaración programa tu subconsciente y el reino espiritual para que toda acción que emprendas sea tocada por multiplicación sobrenatural. La secuencia completa debe declararse 3 veces consecutivas cada mañana durante 21 días para reprogramar completamente tu sistema financiero según la fórmula de Salomón. No es repetición mecánica, es programación cuántica de tu realidad material. Te voy a contar el testimonio de Dr. Ricardo Mendoza, un empresario de 45 años de Colombia que había estudiado matemáticas avanzadas pero nunca había logrado aplicar sus conocimientos para generar abundancia real. Sus ingresos se habían estancado en un nivel promedio por más de 10 años. Cuando Ricardo descubrió esta fórmula exacta de Salomón y comenzó a aplicarla científicamente, declarando los 3 componentes en secuencia correcta cada amanecer, algo extraordinario comenzó a suceder. La primera semana notó que sus decisiones financieras se volvieron más acertadas intuitivamente.
La segunda semana recibió 3 oportunidades de negocio inesperadas que nunca había buscado activamente. Al final del primer mes, había generado más ingresos que en los 6 meses anteriores combinados. Al completar los 21 días, Ricardo había activado un flujo de abundancia tan consistente que sus resultados financieros comenzaron a crecer exponencialmente sin esfuerzo adicional. Ricardo comprobó científicamente que la fórmula de Salomón no viola las leyes naturales, las trasciende operando en dimensiones donde la abundancia es la norma, no la excepción. Había programado su realidad usando la misma ecuación que convirtió a Salomón en el hombre más próspero de la historia. La clave está en entender que esta fórmula no depende de circunstancias externas, sino de programación interna correcta. Cuando tus declaraciones alinean tu frecuencia personal con la frecuencia de abundancia universal, automáticamente comienzas a atraer resultados que coinciden con esa nueva programación. Ahora que conoces la fórmula exacta de Salomón, voy a enseñarte las técnicas avanzadas que multiplican exponencialmente su poder de manifestación. Estos métodos científicos convierten una simple declaración en una reprogramación completa de tu realidad financiera según principios matemáticos divinos. Antes de aprender estas técnicas cuánticas, preparemos nuestro sistema. Espíritu Santo, sincroniza nuestra mente, corazón y espíritu con la frecuencia exacta de abundancia infinita. Que podamos operar en las mismas dimensiones donde Salomón generó riqueza exponencial. Amén. Los estudios de neurociencia han confirmado que cuando combinas visualización específica con declaración verbal y emoción elevada, creas nuevas redes neuronales que programan tu cerebro para reconocer y aprovechar oportunidades que antes eran invisibles para ti. Salomón conocía esta ciencia cerebral aplicada a prosperidad. La primera técnica avanzada es la visualización matemática progresiva. Mientras declaras cada componente de la fórmula, no solo pronuncias las palabras, sino que visualizas específicamente cómo se ve la multiplicación exponencial en tu vida. Ve tus ingresos creciendo no linealmente, sino exponencialmente, duplicándose, triplicándose, multiplicándose sin límites aparentes. La segunda técnica es la programación emocional cuántica. Los sentimientos son frecuencias que programan la realidad material. Mientras aplicas la fórmula, debes generar las emociones exactas que experimentarías si ya tuvieras abundancia infinita. No gratitud por lo que vendrá, sino gratitud por lo que ya es real en dimensiones superiores. Ahora vamos a hacer el ejercicio práctico más poderoso para activar la fórmula completa de riqueza infinita. Este proceso debe hacerse con total concentración, porque estás literalmente reprogramando las leyes que gobiernan tu experiencia financiera. Párate en posición de autoridad, con los pies firmes en el suelo y los brazos extendidos hacia arriba. Esta postura física programa tu subconsciente para recibir desde arriba, no para mendigar desde abajo. Respira profundamente 5 veces, sintiendo cómo te conectas con dimensiones de abundancia ilimitada. Consagremos esta activación científica. Padre Celestial, declaramos que operamos según tu fórmula divina de multiplicación infinita. Que cada palabra que pronunciemos reprograme nuestra realidad financiera según las leyes superiores que revelaste a Salomón. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a aplicar juntos la fórmula completa. Declara con convicción científica el primer componente: soy como árbol plantado por Dios mismo. Mientras dices esto, siente cómo tu sistema financiero se desconecta de limitaciones humanas y se conecta con recursos infinitos. Continúa con el segundo componente: estoy plantado junto a corrientes de aguas que nunca se agotan. Visualiza literalmente corrientes de oro, oportunidades, ideas lucrativas fluyendo hacia ti constantemente desde fuentes que nunca se agotan. Completa la programación con el tercer componente: todo lo que hago prospera sin límites, porque opero con la fórmula divina de multiplicación infinita. Ve cada proyecto futuro, cada inversión, cada decisión financiera siendo tocada por multiplicación exponencial automática. Mantén esta programación activa durante 3 minutos completos, sintiendo cómo algo fundamental ha cambiado en las leyes que gobiernan tu experiencia financiera. Has activado la misma fórmula que convirtió a Salomón en el hombre más rico de la historia.
Querido hermano o hermana que has llegado hasta este momento histórico, quiero que entiendas algo que puede cambiar no solo tu realidad financiera, sino tu comprensión completa sobre cómo funciona la abundancia en el universo. La fórmula de riqueza infinita que acabas de activar no es solo una oración poderosa, es una ecuación científica divina que acaba de reprogramar las leyes que gobiernan tu experiencia material. Mientras cerramos esta revelación matemática sagrada, sellemos con poder cuántico todo lo que hemos activado. Padre Eterno, sella en nuestro sistema esta fórmula divina de multiplicación infinita. Que desde este momento, operemos según las mismas leyes superiores que hicieron próspero a Salomón. Que nuestra abundancia glorifique tu nombre entre las naciones. En el nombre de Jesús, amén. La verdad que has descubierto trasciende todo lo que la educación financiera tradicional enseña. No se trata solo de trabajar más duro, ahorrar más dinero o encontrar mejores inversiones. Se trata de aplicar fórmulas correctas que operan en dimensiones donde la abundancia es infinita, no limitada. La fórmula posicionamiento divino más conexión infinita más declaración específica igual a prosperidad exponencial ilimitada no son palabras bonitas. Es una ecuación que ha sido probada por el hombre más próspero de la historia y confirmada por la física cuántica moderna. Los creyentes que aplican esta fórmula durante 21 días consecutivos experimentan lo que los científicos llaman salto cuántico en sus finanzas. Sus resultados no mejoran gradualmente, sino que experimentan multiplicación exponencial que desafía explicaciones convencionales, porque han activado leyes superiores que trascienden limitaciones materiales. Para establecer esta programación permanentemente en tu vida, necesitas 3 compromisos científicos fundamentales. Primero, aplicar la fórmula completa cada amanecer durante 21 días consecutivos para reprogramar completamente tu sistema subconsciente según abundancia infinita. Segundo, mantener tu frecuencia emocional alineada con abundancia, no con escasez, porque tus emociones programan continuamente tu realidad material. Tercero, actuar desde abundancia, no desde carencia, tomando decisiones que reflejen tu nueva programación de prosperidad exponencial. Suscríbete a este canal inmediatamente si quieres continuar recibiendo revelaciones sobre fórmulas divinas que pueden transformar todas las áreas de tu vida. Necesitas acceso permanente a esta sabiduría científica sagrada que puede activar milagros medibles en tu realidad material. Si todo lo que hemos compartido ha activado algo fundamental en tu comprensión financiera, si sientes que has conectado con una fórmula que puede generar abundancia real. Si estás listo para operar según las mismas leyes superiores que bendijeron a Salomón, escribe en los comentarios activo la fórmula de riqueza infinita como una declaración de que has reprogramado tu sistema según abundancia exponencial. Y sellemos este momento cuántico entregando todo al Creador de todas las fórmulas, Señor Jesucristo, gracias por revelarnos que tienes fórmulas exactas para abundancia infinita. Que cada persona que aplique la sabiduría de Salomón experimente multiplicación exponencial que testimonie tu poder en dimensiones materiales. Que seamos evidencia viviente de que tus leyes superiores gobiernan sobre limitaciones humanas. Amén. Tu abundancia no depende de circunstancias externas, depende de fórmulas internas correctas. Tu prosperidad no es casualidad, es resultado de aplicar ecuaciones divinas con precisión científica. Y tu nueva realidad de riqueza infinita es evidencia de que cuando conoces y aplicas las fórmulas correctas, automáticamente obtienes los resultados correctos según las leyes matemáticas que Dios programó en el universo desde la creación. Que cada día sea testimonio de que opera según la fórmula de Salomón, que cada resultado financiero refleje multiplicación exponencial. Y que tu prosperidad infinita compruebe que las ecuaciones divinas siempre producen abundancia cuando se aplican correctamente.